Hola de nuevo. Seguimos resolviendo problemas de la ley de Laplace, ¿verdad? Bueno, acordaros que la ley de Laplace establecía, ¿verdad?, que sobre un conductor por el que circulaba una corriente aparecía una fuerza que venía dada por... ¿De acuerdo? Y como consecuencia de eso aparece una fuerza entre corrientes paralelas. ¿Qué quiere decir? Que cuando tenemos dos conductores por los cuales circula una corriente, aparece una fuerza magnética entre ellas, que es de atracción si las dos corrientes circulan en el mismo sentido, o es de repulsión si las corrientes circulan en sentido contrario. Y para calcularlo utilizamos donde era la fuerza por unidad de longitud. ¿Estamos de acuerdo? Yo creo que nos quedamos, si no recuerdo mal, en eso, ¿verdad? Vale. Sí, nos quedamos en esto el otro día. Resolvimos algún problema de aplicación y también de la APAO. Pues como podemos resolver también el 37, que es de este tipo, ¿de acuerdo? Venga, lo hago aquí detrás. Dice que tenemos un conductor rectilíneo por el que circula una corriente I1 de 2 amperios. Calcula y dibuja el vector campo magnético en un punto P. Bueno, esto que sí que lo sabéis hacer vosotros, ¿verdad? Que está situado a una distancia de 1 metro, eso no hay problema. De momento eso, ¿verdad? Bueno, no nos dan criterios, pues tomamos el nuestro. Ay, perdón. Hacia adentro, ¿verdad? B1. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Bueno, por uso R la pongo ya que es menos K, ¿no? ¿A que sí? Pues venga. Es 1 metro menos K. El 2pi2, ¿no? Por tanto me queda el vector campo magnético, este es fácil, ¿no? 4 por 10 a la menos 7 menos 4 por 10 elevado a menos 7 teslas. Muy bien, hasta ahí perfecto. Ahora ya dice que en el punto P, bueno, un segundo apartado, perdón. Vuelvo a dibujarlo, por no machacar el problema. Tenemos el punto P, que lo teníamos ahí, ¿verdad? ¿No? Del punto P. Dice que en el punto P se sitúa otro conductor paralelo al anterior, pero recorrido por una intensidad, es decir, paralelo al anterior, bueno, más o menos, pero recorrido por una intensidad I2, este I1, ¿verdad?, de 2 amperios, paralelo al anterior, y recorrido por una intensidad I2 en el sentido opuesto. Dice que representemos la fuerza que actúa. Bueno, pues la fuerza viene, sabéis que fuerza entre corrientes paralelas, ¿verdad? Si nos la pidiera, pues sabemos que se calcularía si nos pidiera el valor numérico. No nos pide el valor numérico, además no nos dan ISU2, solamente nos piden que la representemos. Mirad, sabéis que las corrientes circulan en sentido contrario y cuando circulan en sentido contrario la fuerza es de repulsión. No solamente sobre este conductor, sino también sobre este. Es decir, sobre este aparecería una fuerza igual, pero en sentido contrario. Por tanto, la fuerza sería I, según ese criterio. Con que expliquéis esto, yo me conformo, ¿vale? Porque realmente calcularla es un poco complicado. Yo voy a intentar explicarlo, ¿vale? Que os salga ese I, ¿de acuerdo? A ver si sois capaces. Si no sois capaces, mirad,
simplemente diciendo que los conductores circulan, la corriente circula con sentido contrario y la fuerza que experimenta es una fuerza de repulsión y por tanto se tendría así, y que el valor numérico lo calcularíais así, ¿vale? Pero no obstante vamos a intentar. Mirad, fijaros que en ese punto existe un campo, ¿es verdad o no? Pero sobre este conductor aparece una fuerza que viene dada por Laplace, porque vosotros sabéis que cuando yo tengo un conductor, es que me voy a Laplace, perdonadme que os busque el papel, me voy, a ver si sois capaces de entenderlo. Mirad, yo tengo esta situación, yo tengo un conductor en el interior de un campo magnético, fijaros, yo antes no tenía conductor, aquí, ¿verdad? ¿Sí o no? Yo no tenía conductor ahí situado, solamente tenía la situación esta, ¿verdad? Ese conductor genera un campo ahí. ¿Estamos? Por tanto, cuando yo introduzca, ahí hay un campo, cuando yo introduzca un conductor I2, va a aparecer una fuerza sobre él, que vendrá dada por esa expresión. Quien genera el campo es el 1, pero aparece una fuerza sobre él porque sobre este está circulando la corriente. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues vamos a ver la dirección y sentido del campo. Pues fijaros que según nuestro criterio, como el conductor 2 circula hacia abajo, sería menos J. El campo lo hemos calculado antes y sería menos K. Por tanto, me voy a la chuletilla que vosotros conocéis, ¿verdad? Y la fuerza que aparece sobre este conductor sería J por K, menos por menos más, por tanto J por K, ¿qué sería? E. Voy a repetirlo, ¿vale? Porque sé que no... Repito, en primer lugar, sabéis que es una fuerza de repulsión, porque circula en sentido contrario. ¿Estamos de acuerdo o no? Vale. Entonces ya la podéis dibujar y podéis sacar esta conclusión y decir que la fuerza de repulsión, por tanto, es más I, y si tuviera que calcularla, la calcularíamos así, ¿vale? Pero a mí me gustaría que entendierais lo del más I, ¿vale? Y vuelvo a repetirlo. Nosotros sabemos que un conductor en el interior de un campo, ¿verdad? Un conductor, estoy aparte del problema, un conductor en el interior de un campo magnético sufre ¿a que sí? Cualquier conductor en el interior del campo sufre esa fuerza de Laplace con su intensidad, ¿vale? Perfecto. Ahora me voy al problema. Pues resulta que yo tenía un conductor I1 que aquí originaba un campo B1. ¿Estamos de acuerdo? Un campo B1. ¿Cierto o no? Yo tengo un conductor que ahí me genera un campo B1. Vale. Me olvido de este conductor. Me olvido. Ahora resulta que meto uno dentro del campo. Meto uno dentro del campo. Meto ese conductor dentro del campo. Un conductor I2. Lo mismo que aquí. Por tanto, va a aparecer una fuerza sobre este conductor, que ¿cómo la voy a calcular? Su intensidad por el campo magnético donde lo he introducido, B1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto vale esto? Menos J. ¿Cuánto valía esto que lo habíamos calculado en el problema? El campo ahí era menos K. Y eso nos sale más I. Bueno, no sé si lo había entendido porque cuesta, ¿eh? Yo entiendo que esto cuesta, ¿eh? Si no, ya os digo, sentidos contrarios, repulsión, y ya está, ¿vale? Por supuesto, sobre este actuará una idéntica en valor numérico, pero de sentido contrario. Simplemente que el problema nos pregunta sobre él, ¿vale? No son problemas muy habituales en la PAU, pero bueno, por si acaso. Vamos a acabar el tema ya, ¿os parece bien? Ya realmente lo hemos acabado, ¿eh? El tema está acabado. Simplemente, pues perfilar un poco la parte final.
que aparece como espectrómetro de masas. Bueno, pues simplemente deciros, que ya lo sabéis, un espectrómetro de masa, bueno, es un instrumento que nos permite, pues por ejemplo, calcular la proporción de cada isótopo en la naturaleza. Pues por ejemplo, mirad, vosotros sabéis, lo sabéis por el tema de nuclear, que el hidrógeno está formado por 3 isótopos, ¿verdad? Los 3 tienen masa diferente, una UMA, 2 UMAs, 3 UMAs, ¿vale? Mediante un espectrómetro, pues lo que nos permite es calcular el porcentaje o la proporción que tenemos de cada uno de ellos, ¿de acuerdo? ¿Cómo funciona? Pues funciona del siguiente modo. Aparece aquí como una región donde existe un campo eléctrico y un campo magnético, ¿verdad? Por tanto, aparece una fuerza eléctrica y una fuerza magnética. Cuando existe un campo eléctrico y un campo magnético, normalmente lo que se pretende es que ambas fuerzas sean idénticas. Fijaros, la fuerza magnética o la fuerza eléctrica igual a la fuerza magnética. Vosotros sabéis que se consigue así. Fijaros, la fuerza eléctrica la igualamos a la fuerza magnética y se consigue que la velocidad pues sea esa, ¿vale? Por tanto, todas las partículas que salgan por ahí saldrán con la misma velocidad. Es decir, inyectamos una serie de partículas, como son por ejemplo hidrógeno, y todas saldrán con la misma velocidad. Cuando se introduzcan en esta parte de aquí, desaparece el campo eléctrico y solamente tenemos campo magnético. Y si solamente tenemos campo magnético, ¿verdad? Aquí lo que van a describir es una trayectoria circular, las partículas. ¿Por qué? Porque la fuerza magnética se convierte en fuerza centrípeta y acordaros que la expresión era esa, ¿verdad? Q por V y despejo el radio, ¿vale? Voy a despejar el radio de las partículas. Lo he hecho bien, ¿verdad? He despejado el radio que describe las partículas, entonces al entrar aquí, todas las partículas no van a describir el mismo radio, ¿a que no? Todas entran con la misma velocidad, la velocidad con la que entra es esta. Y como para todas es igual el campo eléctrico que el campo magnético, la velocidad es la misma. El campo magnético para todas es la misma. La carga para todas también va a ser la misma. Pero la masa no, porque mirad, si estoy metiendo hidrógeno, parte del hidrógeno pesa 1, parte pesa 2 y parte del hidrógeno pesa 3. Por tanto, ¿qué ocurrirá? Que los radios de giro serán diferentes, ¿verdad? Por tanto, según la masa de la partícula, el radio puede ser mayor o menor. Cuanto mayor radio, mayor masa tiene la partícula. Por tanto, si aquí estuviera hablando del hidrógeno, pues aparecería un radio más pequeñito un radio mayor y un radio mayor debido a este. El que tiene masa mayor describe un radio mayor. Bueno, se impresiona en placa fotográfica y dependiendo de la intensidad, ¿verdad?, de la mancha, pues podemos calcular el porcentaje de cada isótopo, ¿de acuerdo? Bueno, como aplicación realmente no es necesario que os estudiéis el espectrómetro de masas como aplicación. Bueno, es interesante, pero no es necesario. Pero sí que es necesario. Sí que es necesario efectos de la PAU. Pues es necesario que sepáis que cuando existe un campo eléctrico y un campo magnético, acordaros de esto. Y es necesario que sepáis que cuando te piden el radio, pues tienes que igualar y saber cómo despejar eso, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque te pueden dar, por ejemplo, un determinado campo, ¿verdad?, magnético, ¿a que sí? Y te pueden dar, por ejemplo, que una partícula gira así y que la otra gira así. Y te pueden decir que demuestres, pues por ejemplo, el signo de las cargas y que demuestres qué partícula tenía una mayor masa. ¿Vale? En ese sentido sí que te lo pueden decir, ¿vale? Pues a mí se me ocurriría, por ejemplo, la partícula entraría así,
vosotros sabéis que siempre que tenemos una carga en el interior de un campo magnético, aparece sobre ella la ley de Lorenz. ¿A que sí? Vale. Pues venga, vamos a suponer que la carga, he supuesto que la carga es positiva, ¿vale? Vamos a ver si esta trayectoria o esta trayectoria se corresponde con una carga positiva. Pues positiva es nuestro criterio de siempre. La velocidad hemos dicho que es I y el campo yo creo que se ve que es menos K, ¿vale? Nuestra chuletilla, para hacerlo rápido, nosotros sabemos que I por K sería menos J, pero como hay un signo sería J. A ver si lo he hecho bien, positiva. La velocidad la he puesto en I. El B es menos K. Y por K sería menos J, pero como por tanto la fuerza que actúa sobre una carga positiva, la fuerza de Lorenz, la fuerza magnética, sería hacia arriba. Por tanto, esta trayectoria se corresponde, esta se corresponde con una carga positiva. ¿Estamos de acuerdo? Vale. Imaginaros esta de aquí, ¿vale? Yo no la voy a hacer, pero está claro, ¿verdad?, que esa se corresponde con una carga negativa. ¿Estamos de acuerdo o no? Vale. Ahora, segunda parte del problema. Imaginaros que las dos cargas fueran idénticas, ¿vale? ¿Cuál tendría mayor masa? Bueno, pues para razonar sobre la masa tenemos que irnos al radio que están describiendo. Estamos al radio. ¿Y cómo se llega ahí? Pues acordaros que la fuerza magnética realmente se convierte, se trata de una fuerza centrípeta. Q por V por B, que es la fuerza magnética, es la fuerza centrípeta, que es, acordaros, ¿verdad? Y radio, mv partido de qv. A ver, ¿cuál de las dos partículas, si tuvieran la misma carga, con la carga idéntica? Con la carga idéntica tiene que ser, porque si no, no podemos comparar. Velocidad idéntica de ambas partículas, carga idéntica y campo idéntico. ¿Cuál tendrá mayor masa? Pues yo creo que a mayor radio son directamente proporcionales. A mayor radio se corresponde una partícula más masiva. Por tanto, esta carga tiene mayor masa que esta. ¿Por qué? Porque el radio descrito es mayor. ¿A que sí? Muy bien. Bueno, eso es referente a esto, ¿vale? Y por otro lado, pues los aceleradores de partículas. Pues bueno, esto ya lo sabéis, ¿verdad? Un acelerador de partículas lo que utiliza hasta ahora ha sido un campo eléctrico. Un campo eléctrico donde la energía potencial eléctrica se convierte en energía cinética. Lo sabéis, ¿verdad? Q por incremento de V. Es igual a la energía cinética, ¿verdad? A Q por incremento de V es igual a 1/2 de mv cuadrado. Os he dicho que para esto trabajemos en valor absoluto, es decir, se produce una diferencia de energía potencial eléctrica para transformarse en energía cinética. ¿Qué es lo que hacemos? Venga, vamos a acelerar un electrón. Pues establecemos una diferencia de potencial. ¿A que sí? Una diferencia de potencial, la partícula aquí está en reposo para que alcanzar una velocidad determinada, ¿verdad? La energía potencial eléctrica se transforma en energía cinética. Vale. Problemas de estos aceleradores, son aceleradores lineales y tienen que ser, es decir, tienen que ser bastante largos, bastante grandes, ¿de acuerdo? Para conseguir altas velocidades. ¿Estamos de acuerdo? A cambio de eso, estos son los lineales. Pues otra opción son los circulares. Donde, porque fijaros que aquí se utiliza un campo eléctrico. Aquí se utiliza un campo eléctrico y un campo magnético.
La ventaja es que con diferencias de potencial, aquí las diferencias de potenciales tienen que ser grandes, ¿vale? Elevadas. Pues aquí la ventaja es que con diferencias de potenciales más pequeñitas se puede conseguir altas velocidades. Bueno, pues reciben el nombre de ciclotrón, ¿de acuerdo? Simplemente, fijaros, por aquí inyecta la partícula cargada, ¿verdad? Se acelera, mirar, en esta zona existe una diferencia de potencial. Se acelera la partícula. Cuando entra en esta D, que recibe el nombre de D, le obliga a describir una trayectoria circular, porque hay un campo magnético. Cuando llega aquí, ¿verdad? Le vuelve a dar otro empujoncito, otra aceleración debido al campo eléctrico, ¿de acuerdo? ¿Qué consigue? Que el radio que describe aquí es mayor. Es decir, fijaros que se va combinando campo magnético en azul, campo eléctrico en rojo. Campo magnético, campo eléctrico, campo magnético, campo eléctrico. Cada vez va describiendo radios mayores, ¿verdad? Y al final ya la partícula va saliendo por aquí. Simplemente fijaros donde volvemos a aplicar lo mismo, lo que hemos aplicado anteriormente, ¿de acuerdo? No os van a preguntar como aplicación que la describáis cómo funciona un ciclotrón, simplemente que sepáis que se basa en eso, en que la fuerza centrípeta actúa como fuerza magnética y a partir de ahí pues se puede describir el radio de la partícula o se puede calcular la velocidad de la partícula, ¿verdad? Que sale del ciclotrón. Bueno, fijaros que es una trayectoria circular y aquí aparece el periodo. ¿Qué era el periodo? Pues el periodo, acordaros, todo lo que se calculaba así, ¿os acordáis o no? Fijaros, si podemos calcular la velocidad de la partícula, os pueden meter el periodo. No lo he visto nunca, pero que por si acaso, ¿de acuerdo? No os calentéis la cabeza con esto, demasiado con esto, ¿vale? Simplemente lo que quiero que os quede claro es lo siguiente, en esta página, que cuando una partícula cargada entra en el interior de un campo magnético, ¿verdad? Con velocidad perpendicular al campo, describe una trayectoria circular. ¿Estamos de acuerdo? Aparece una fuerza magnética sobre ella que se calcula de forma vectorial así, ¿verdad? Pero esa fuerza magnética realmente es una fuerza centrípeta y la fuerza magnética como fuerza igualamos Q por V, si trabajando en módulo, describe una trayectoria circular, ¿vale? De radio R, a ver, ¿qué me pueden preguntar aquí? Pues yo qué sé, me pueden preguntar. Lo que quiero que os quede claro es hasta aquí, porque aquí ¿qué puede ocurrir? Porque te pregunten la velocidad de la partícula, que te pregunten el radio de la partícula, o bien que te pregunten o que te den la velocidad y te pregunten la carga, no lo sé, ¿verdad? Pero puesto que la trayectoria es circular, ¿verdad? Esto que lo utilizábamos en los movimientos circulares también se puede emplear, ¿a que sí? Puesto que un movimiento circular es un movimiento periódico de periodo t, que era el tiempo que tardaba en una vuelta completa, y esto se podía emplear. Por tanto, lo del ciclotrón, simplemente tenéis que tener claro esto. Fijaros, incluso lo del espectrómetro de masa, ¿vale? Y que tengáis en cuenta que el radio depende, pues fijaros, si yo despejo el radio de aquí, venga, ¿de qué depende el radio? mv partido de q y b, ¿de qué dependerá el radio? Pues si todas las partículas tienen la misma velocidad, están en el mismo campo y tienen la misma carga, depende de la masa. Si no tienen la misma carga, pues dependerán de la relación masa-carga. ¿Estamos de acuerdo? Pues nada más, ¿vale? El tema está zanjado, es decir, el tema está zanjado y creo que más o menos los problemas de la PAU los problemas que os entregué están todos resueltos. No estaban todos hasta el año 2019, lo que podemos hacer si queréis es mirar los problemas de PAU de los últimos años, a ver, bueno, ya os lo recopilaré yo y resolverlo. Nos queda el tema de inducción magnética,
que si este lo habéis encajado bien, el otro no tiene por qué haber problema y es sencillito, porque igual que al principio me dijiste, oh, qué difícil es este tema y veis que lo estáis dominando, pues ya está. Mirarlo, mirar estos vídeos y si no, pues al final hago un compendio y un resumen, inventándomelo yo, de lo que creo que, bueno, de los tipos de problemas que tenéis que tener claros de este tema, ¿vale? Bueno, adiós.